Es una historia interesante. Yo creo que es una de estas famosas historias de superación de la que todo el mundo habla, ¿no? Pero por suerte, lo que yo tuve en ese momento fueron dos cosas que para mí son muy importantes. La primera, amigos, familia. Y la segunda, una llegada de una hija que me hacía tener que ir a laburar de lo que sea para poder sostener una familia. ¿En qué época estamos hablando? Todo esto en el 2002. En el 2002, Después de la crisis del después de la 2001. crisis. ¿Qué Yo hacías en el antes de la 2001 crisis? trabajaba en un programa de Naciones Unidas en el Ah. Ministerio de Trabajo de la Nación. Y cuando asumen los 5 presidentes, Sí. uno de ellos declara el default, no sé si se acuerdan. Sí. Y con eso se cortan los financiamientos internacionales. Rodríguez A. Por ende, se cae el programa de Naciones Unidas que estaba financiando este proyecto de capacitación laboral para jóvenes. Ajá. Y nos quedamos 70 personas. Yo en ese momento estuve por ir a Naciones Unidas porque estaba haciendo la carrera de historia en El Salvador y también se cayó, me acuerdo. Debe haber sido lo mismo, ¿no? Es muy probable. Ujú. Entonces, a partir de ahí nosotros quedamos boyando y bueno, en el 2002, cuando ya Dualde asume la presidencia, directamente no nos reincorporaron. Entonces ahí tuve que buscar algunas alternativas salir. y una de ellas fue trabajar en una remisería que era de mi madre. Mi hermano me prestaba el auto y salía desde las 5 de la mañana hasta el mediodía y a la tarde un amigo de mi hermano que tenía una imprenta me contrató para que vaya a compaginar en la imprenta apuntes, que en esa época había muchos apuntes Sí, claro, porque en no todos se podía lados. comprar. Así que trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde, primero como remisero y después como compaginador en una imprenta, hasta que en el 2004 empiezo a trabajar en un centro cultural del Programa Cultural en Barrios de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Gustavo López era secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Como me conocía desde hace mucho tiempo y sabía que estaba medio boyando por ahí, dijo, ¿por qué no venís? Venís a laburar acá. Y así nació mi relación con la gestión cultural. Claro. Y a partir de ahí siempre me dediqué. Es difícil la gestión cultural porque viste que hoy en día primero está totalmente desfinanciado, es muy parecido a lo que te pasó con la ONU. Digo, y hay como una subestimación de la cultura, ¿no? Así y es. sobre todo de la cultura popular, que es lo que también me preocupa, ¿no? Sí. Es como... Hoy es difícil gestionar cultura, pero al mismo tiempo es todo un desafío. Es difícil porque efectivamente los recursos escasean, no solo en el Estado Nacional, sino que también los privados están complicados para poder acompañar proyectos en general, proyectos culturales en particular. Pero a pesar de todo eso, la vocación de quienes hacen la cultura en la Ciudad de Buenos Aires y en nuestro país hace que se mantenga viva y que tal vez no con tanto tiempo como se desarrollaba en otro momento, por lo pronto puedan generarse actividades y propuestas culturales en distintos puntos de nuestro país. Es verdad que la política cultural actual ha desfinanciado muchos programas y además no cree en la necesidad de financiar la cultura. Lo bueno que tenemos como contraparte es que muchas provincias consideran todo lo contrario e invierten en políticas culturales. Los gobiernos provinciales. Gobiernos provinciales como mira. por ejemplo el de Santa Fe, gobierno provincial como el de Córdoba, gobierno provincial como el de Jujuy, Eso es bueno saberlo gobierno porque- provincial como el de Mendoza o el de Entre Ríos, a pesar de esa diversidad ideológica de la que te estoy contando, todos invierten cada vez más en cultura porque entienden que además promueve trabajo y promueve el desarrollo. Bueno, hay algo que fue una eterna discusión en este último tiempo, que es esta famosa economía naranja, ¿no? Esta cosa de que el Estado subvenciona un espectáculo para que el lugar pueda desarrollarse económicamente y tener una explosión de gastronomía, de industrias afines que hacen a ese momento y que puedan todos facturar. Eso, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo ves esta obsesión gubernamental de evitar la economía naranja? Bueno, yo diría una cosa antes de todo eso, ¿no? Y es que nosotros cuando estábamos en campaña sabíamos que esto iba a suceder porque nos dijeron que lo iban a hacer. Sí. Nos dijeron, no creemos en esto. Entonces, no es algo que me genere ninguna sorpresa, ni mucho menos. Lo que sí me preocupa es que no se entiendan las virtudes y los valores que genera el desarrollo de una política cultural o el desarrollo de una inversión en cultura por parte del Estado. Porque cada vez que el Estado invierte en cultura, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en Mendoza, o por ejemplo, en Córdoba, o en Entre Ríos, por cada peso que el Estado provincial o nacional invierte en cultura, a la economía le vuelven 6 o 7 pesos. Por cada laburo que se genera en el sector cultural, se multiplica por 7, por lo que comentabas vos recién. Derrama en otras actividades como la gastronomía, el turismo, el diseño. La hotelería, La la artesanía. hotelería y la artesanía, por supuesto. Todo. Entonces,
promueve un movimiento de la economía local que en definitiva termina redundando y siendo favorable para el sector municipal, provincial y nacional. Entonces, no entender que invertir en cultura genera desarrollo es, más que nada yo te diría que es una mirada que tiene que ver con una cuestión más vinculada a lo ideológico que a lo económico. Es en el sentido de que no está bueno que la cultura se desarrolle para este gobierno porque desarrollar cultura frente a este gobierno implica desarrollar el pensamiento, desarrollar una masa crítica, encontrarnos en la diferencia, discutir nuestro presente, tal vez en términos culturales, pero que después lo discutimos en términos generales, implica la posibilidad de que todo eso se transforme en fuerza a través de una propuesta artística o cultural en general que hace que el discurso oficial empiece a tambalear. Desde ese punto de vista lo veo como una política más que como lo económico. Tengo una consulta, Diego. En ese sentido, en lo que te referís a cultura, creo que cuando uno habla en temas concretos sobre política cultural, creo que a la sociedad en general no le queda bien predispuesto decir un tema en concreto, decir, che, ¿a qué nos referimos con cultura? ¿Qué quiere decir invertir en cultura? Porque digo, hay una oferta absolutamente amplia en donde puede haber una cultura que sea progresista o una cultura que sea absolutamente anacrónica y conservadora. Qué sé yo, póngase en discusión diferentes temas. Pero en ese sentido lo que te quiero consultar es, vos, ¿qué tenés como definido la cultura? Es decir, ¿cuál es tu concepto de cultura en ese sentido? Mira, te voy a dar un concepto que es muy personal, pero que fue abrazado producto del aprendizaje de todo este tiempo. La cultura es fundamentalmente lo que nosotros heredamos como sociedad, son nuestras tradiciones. Entonces, en cualquier rincón del país, celebrar nuestras tradiciones, conocerlas, profundizarlas, estudiarlas, es muy importante. Y la cultura tiene que ver con eso. La cultura no es más ni menos que cultivarnos, educarnos. Entonces, para mí, esa es una política muy importante. Entender que desarrollando una política cultural lo que nosotros estamos haciendo es mejorando las condiciones de cada localidad de nuestro país y mejorando, por sobre todas las cosas, las condiciones de vida de cada una de las localidades de nuestro país. Ahora bien, Pará. Sí. Voy a esto. Ahora, luego nosotros podemos decir, bueno, está bien, dentro de lo cultural está lo educativo por un lado, pero dentro de lo cultural está lo artístico. La discusión pasa hoy por hoy, frente a este gobierno, más por discutir lo artístico. Sí. ¿Por qué hay que bancar artistas que desarrollan cultura? Bueno, El curro. Después quiero ir ahí. Porque yo creo... Porque, ¿qué es lo que yo siento? Yo siento que la cultura, como la educación, lo que hace es promover igualdad de oportunidades. Es decir, Mendoza puede desarrollar una actividad artística porque tiene tal vez recursos que le permiten hacerlo, pero hay localidades del interior, provincias del interior, que realmente no tienen recursos para desarrollar una actividad cultural que desde nuestro punto de vista mejora la calidad de vida de las personas de esa localidad. Por eso debe haber una política nacional en términos culturales, para que la cultura pueda llegar a cada rincón del país y en ese punto mejorar las condiciones de igualdad de oportunidades de los que viven en cualquier rincón de nuestro país. Ahora bien, en ese sentido, vos estás hablando de la cultura como una herramienta de igualar condiciones, es decir, una herramienta igualadora. Este gobierno, principalmente dentro de sus grandes pensadores como Agustín Laje, hablan concretamente del tema de lo que es la batalla cultural. Es decir, básicamente hubo una cultura en la Argentina en torno a la igualdad de ciertos derechos, por ejemplo, la igualdad entre géneros, el tema de la pobreza como un fenómeno socioestructural que hay que erradicar y demás, que el gobierno en cierto punto no coincide en ese sentido. Entonces vos me estás hablando como si fuese una definición de cultura, como la cultura como una herramienta que tiene la sociedad para erradicar esos problemas. Pero este gobierno podría decirse que tiene una política cultural que va en contra de ese sentido. Por ejemplo, qué sé yo, cuando yo agarro y definancio el Inca, estoy en cierto punto estableciendo una política cultural. Totalmente. Un rumbo al cual quiero llevar a cabo. Porque esto no me interesa, porque siento que tenemos que volver a condiciones muchísimo más anacrónicas en ese tiempo. Yo te voy a decir dos cosas. Lo primero es que, desde mi punto de vista, y tal vez porque soy un militante de la cultura, para mí la cultura es todo. Con lo cual, cualquier política tiene que ver con nuestra cultura. Ahora, más allá de todo eso, vos sabés muy bien, porque a veces, porque lo hemos hablado en otra oportunidad, yo no considero que batalla y cultura sean unas palabras que puedan ir juntas en ninguna oración. Ellos hablan de batalla cultural, pero yo no puedo hablar de batalla cultural porque para mí la batalla es antónimo de la cultura. Para mí la cultura es encuentro, para mí la cultura es todo aquello que nos hace mejores personas. Para mí la cultura es conocer lo diferente y en ese conocimiento de lo diferente poder construir algo nuevo. Batalla es todo lo contrario, es destrucción. Claro, sí. Entonces, no puede ser, para mí nunca pueden ir juntas. Ellos pueden decir lo que quieran, por supuesto, y tienen la posibilidad de opinar de esa manera. Yo considero todo lo contrario. Y considero fundamentalmente
que, como bien decíamos hace un ratito, la cultura es herramienta, lo dijiste muy bien, y es herramienta fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Lo decían las personas en la encuesta que ustedes hicieron, pero también lo dicen todas las encuestas de consumos culturales, las privadas y las públicas, las de la totalidad de nuestro país y la de las distintas ciudades. El 80% de las personas encuestadas en consumos culturales considera fundamental a la cultura para su bienestar personal. Y un 75% para conocer a personas diferentes. Entonces, No, la claramente. gente cree No, fundamental que pero aparte, muy importante que la cultura se pueda desarrollar. Yo quiero establecer la diferencia que hay con porque esto es historia, ¿no? Batalla cultural, cuando uno emprende una batalla cultural es porque cree que el seno de la sociedad está corrupta, corrompida, que sus ideales están tergiversados. Esto se ve a lo largo del tiempo. Los procesos que quieren regenerar el tejido de la sociedad se autotitulan proceso de organización, proceso de reorganización, tienen toda como una matriz donde lo que vienen ellos a hacer no es cultura, sino a destruir lo que está construido porque creen que es corrupto, que es una matriz dañada, que es una matriz que no sirve. Entonces que hay que cambiarla para ser una nación más potente. Esto Pero, lo hemos vivido pero eso infinidad. pasa también en el sentido positivo como en el negativo. No, porque no, la uno- batalla cultural se No. da en el sentido negativo, No, ciertamente, pero, porque por vos crees ejemplo, que tu tejido social está enfermo. Y cuando alguien viene a creer, no es más que fascismo, es así de sencillo. Cuando vos crees que tu matriz está corrupta, eso es fascismo. Nada más, porque vos estás generando que la gente crea que vos estás enfermo. No, bueno, pero yo creo que en ese sentido, más de una visión, digo, un poco más parcial, uno podría decir, no en esos términos, porque claramente tiene una connotación negativa el término de la batalla cultural, pero digo, la recuperación democrática del año 1983 hasta el 89 realmente estableció un ejercicio cívico de Sí, que pero la no es democracia batalla cultural, pero en un país donde había una interrupción constante de golpes No, militares. pero vos Instauró no- en una Argentina que no era democrática la Pero- posibilidad de que pero la vos no democracia... estás Pero vos en una fíjate batalla, cuál era el estás- discurso es de otra la cosa lo que democracia estás dando. recuperada. el No es discurso- batalla. ¿Cuál era el El discurso? preámbulo de la Constitución. El preámbulo de la Constitución Nacional. Recuperar Muchos valores. hablaban de que éramos la vida, éramos la paz. sí. Todo lo contrario a una batalla. Vos no estás diciendo que tu sociedad está enferma. Pero vos daba un estás debate en diciendo. ese sentido. Sí, pero vos no Sí, estás pero diciendo que por la eso- sociedad está en enferma. eso comparto. En eso comparto. Pero Dabas un abre- debate. sí, Claro. claro que sí, pero no estás diciendo que la batalla cultural es generar el concepto de que algo está enfermo. Y vos, para vos, Marcela, ahora que estamos en una batalla o en un debate cultural. Nosotros ahora en un debate. No es Pero- una batalla, no pero estamos digo, pero tratando de cuando- establecer. suponete que vos te sentás enfrente de, qué sé yo, no sé, para dar un ejemplo, Cristina Pérez. Y vos pensás de una forma y Cristina Pérez piensa de otra. Y están dando un debate en torno, qué sé yo, a... Pongámoslo en estos términos, ideología de género. Debate. No digo, hablo Sí. en términos absolutamente anacrónicos. Que no Vos sentís existe que la estás en un ideología de debate, género, no pero importa. ella puede decir que están en una batalla. Sí. Sí. Pero por Pero supuesto, es un porque tiene problema el, de derecho a ella. decir, tiene el derecho a hacer lo que quiera. Pero es un problema, pero aparte, ¿sabes qué pasa? Que ese es el problema. Todos los procesos fascistoides, y lamento tener que ponerlo en nuestros términos, lo que tratan de demostrar es esta corrupción de la matriz. ¿Me entendés? Esto que vos solamente podés cambiarlo reorganizándolo, ordenándolo, organizándolo, porque todo lo que se hizo antes no sirve. Bueno. Y entonces el término cultura ahí es distinto, porque vos, la creación de cultura se da en lo material, en lo ideológico, en lo crítico, en lo musical, en todos los aspectos. Y es una construcción que se da desde el minuto uno. Desde el minuto uno, es decir, colectar todo eso que hace a una nación. Pero Es además, totalmente distinto. volviendo al punto anterior, perdón que los traiga de nuevo a eso, los países en guerra, los países pobres y los países desarrollados no discuten la necesidad de invertir en cultura porque saben que hay que invertir en cultura para poder desarrollarse. Sí. Esta es una discusión que te diría se circunscribe a la República Argentina, que nos están gobernando personas que consideran que todo lo que pasó antes está mal y hay que destruirlo, y quieren construir una realidad y un presente nuevo. Bueno, la cultura no la destruyó ni la dictadura, no la van a destruir estos 4 o 5 que nos están Claro, y gobernando aparte- desde la maldad. Pero quiero decir algo más. Lo más importante de todo esto es poder lograr entender que la cultura genera recursos, genera plata. La discusión que estamos dando desde el sector cultural hoy, en el presente, con los debates tanto en el Congreso el año pasado como actualmente, tienen que ver con lograr el consenso necesario que ya tuvimos en un momento
de que la cultura es inversión y que cuando es inversión es recupero de recursos. Lo demuestran las provincias cuando invierten y recuperan plata. Lo demuestra el sector audiovisual, que por cada dólar que invierte le vuelven $6. Por cada 100 puestos de laburo que generan, se generan 70 puestos de laburo adicionales. Por cada localidad que se organiza para recibir una producción audiovisual, para una localidad que se transforma, que se pone, voy a decirlo en estos términos, se pone más hermosa para poder desarrollar, para poder recibir esa producción audiovisual. Todo eso mejora a nuestra sociedad, todo eso nos hace mejores como sociedad. Pero aparte nos unifica. En las diferencias. Y esto es muy importante, entender que nos podemos unificar en las diferencias, porque es clave. Sí, claro. Si nosotros no entendemos que con el diferente podemos discutir y aprender de esa discusión y después transitar por un camino juntos, bueno, entonces caemos en el discurso de la batalla cultural. Sí, claro. Sí. Yo lo que lamento es que palabras que no debieran estar dentro de lo que es la cultura se metan con tanta soltura adentro, ¿no? Y que la gente la asuma como que son positivas. Pero es que yo lo voy a decir con absoluta, capaz que irresponsabilidad, pero no creo. Es que yo creo que nos gobiernan personas, insisto, con mucha maldad, que a esa maldad le sumo mucha ignorancia. Entonces, ese combo es terrible para un Estado, para un gobierno. Sí. El malo es ignorante por antonomasia, igual dicen siempre. Entonces, ¿qué podemos esperar de este presente? Más que organizarnos, unirnos para poder construir algo que cambie próximamente. Creo que en esta distopía que vivimos, me parece que Total. lo que hay que mirar es ver cómo lo vamos a construir o a unificar nuevamente, porque no es no vamos a dar otra batalla cultural, ¿me entendés? No, déjense joder. Así es. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y cuando